sector farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué latitud del mundo de nuestro globo terráqueo se están conectando esta transmisión en vivo desde la capital del mundo multipolar, Moscú. En esta ocasión, pues, como siempre, antes de anunciar el tema a nuestro expositor y a nuestros invitados, como siempre vamos a dar el agradecimiento y los saludos respectivos, pues, ¿no? A los dueños de casa de esta plataforma, de esta productora internacional de contenido alternativo, Asia TV, bajo la dirección del destacado analista geopolítico Marcelo Ramírez, a su compañera, a nuestra amiga, nuestra jefa por momentos, Ivonne Alves, y por supuesto a toda la familia de Asia TV. Por supuesto, al Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI, de Nicaragua, bajo la conducción del doctor Manuel Espinosa y bajo la subdirección de quien en estos momentos les está hablando, su servidor, Carlos Mamani, a quien ya conocen. Y desde luego a nuestros colaboradores, allegados y miembros activos del espacio de reflexión crítica y estratégica Proyecto Patria desde el Perú. Saludos a todos, muchachos, estamos por acá. Bueno, y claro, cómo olvidar, por supuesto, a los participantes de este curso inédito magistral que hacen posible, pues, estas transmisiones, que hacen posible contactar a tan importantes pensadores, conferencistas, ponentes de talla mundial, que ahora los acompañan en este emprendimiento en aras de la difusión de la geopolítica en habla hispana. Y bueno, vamos entrando un poco a lo que es la 31ª conferencia de este ciclo magistral, que nos referimos pues a un invitado de lujo, cuya conferencia lleva por título Rusia y la multipolaridad. Nos referimos al profesor Robert Steuckers, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, brevemente comentar que el profesor Robert Steuckers es un destacado pensador europeo que trasciende ampliamente las fronteras de su natal Bélgica y se proyecta a escala continental y mundial. Es conocido, entre otras consideraciones, por haber sido uno de los introductores del pensamiento metapolítico en su actual Bélgica, en Europa, e introducir las ideas germinales fundamentales del profesor Alexander Dugin en el viejo continente. Brevemente voy a exponer un poco de su background para quien no lo conoce, y lo dudo mucho, pero de todas maneras. El profesor Robert Steuckers es un destacado filósofo, filólogo, politólogo, sociólogo, geopolítico y activista político de Bélgica, por supuesto. Discípulo de Armin Mohler, que en su momento fuera uno de los principales y pioneros estudiosos de la Revolución Conservadora Alemana, e introductor de la Metapolítica en su natal Bélgica, adscrito al pensamiento de la Nueva Derecha Europea, la Nouvelle Droite en francés, es ex miembro prominente del GRECE, del Grupo de Investigación y Estudios para la Civilización Europea, fundador y conductor del portal contrahegemónico Euro-Sinergias, aún vigente. Asimismo, es considerado, junto al sociólogo francés Alain de Benoist, como uno de los principales introductores del pensamiento del profesor Alexander Dugin, como decía, en el viejo continente. Por supuesto, tenemos la compañía de un colaborador permanente de Proyecto Patria, que es pues nuestro hermano de Colombia, Juan Gabriel Caro Rivera, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Juan Gabriel? Muy buenos días por allá. Buenos días, mucho gusto por estar aquí con ustedes. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ti por la disponibilidad, como siempre. Y damos la bienvenida al director del CREI, el doctor Manuel Espinosa. Muy bien. Bueno, entonces
como más o menos hemos anunciado, esta conferencia va a contar con la traducción en vivo y en simultáneo de Juan Gabriel Caro Rivera al profesor Robert Steuckers. Antes de eso, le damos la palabra a nuestro director, el doctor Manuel Espinosa, del CREI de Nicaragua. Muy buenos días a todos, Carlos, muy buenos días, Juan Gabriel, estimados amigo Robert Steuckers, hola. Es un honor tener aquí a tan distinguido estudioso y que ha venido aportando un enorme caudal de conocimiento sobre el tema de la multipolaridad. El tema de hoy que trata sobre Rusia y la multipolaridad es parte también de ese libro que nos está ocupando de base ahora para este curso, el libro sobre fundamentos de la geopolítica del maestro Alexander Dugin, y que sin duda en sus partes finales habla sobre Rusia, sobre el futuro de Rusia cuando este fue editado, y estamos hablando ahora de esa parte del futuro que el maestro Dugin visualizaba. Entonces, desde ya deseo éxito a Mr. Robert Steuckers en esta primera jornada con nosotros, agradeciendo siempre el que haya aceptado que esté en este curso. Muchas gracias. Adelante, profesor Robert Steuckers. Si, donc je vais faire quelques notes d'introduction. Estar aquí. Sí, adelante. You can do it now. Begin the conference, Mr. Steuckers. Yeah, in English or in French? What do you want? No, for me it's the same. Well, in English, if you want. Yeah, okay. So, if I can start now directly to talk about the topic of the day, it's to say Russia and multipolarity. El tema de hoy será Rusia y la multipolaridad. My main purpose by writing the big book on Russia that was issued last year was to see also the sources. Mi tema va a tratar acerca del gran libro que se escribió acerca de Rusia y voy a realizar una exposición de varias fuentes alrededor del tema que vamos a tratar hoy. So, the necessity was to know about the sources when Russia was in fact discovered by the other Europeans at the end of the 17th century. Rusia entra dentro de los descubrimientos de las fuentes europeas a partir del siglo XVII. So it was a century when the center of Europe, mainly Germany, but my country too, was completely destroyed by the 30 Years' War and by the wars of Louis XIV. Es en este siglo XVII cuando Rusia empieza a ascender, pues empieza a ser descubierta debido a la destrucción de Alemania a causa de la guerra de los 30 años. De las guerras de Louis XIV, el rey de Francia. So, because Germany was destroyed, and many universities were destroyed. Es porque Alemania es destruida e igualmente muchas universidades son destruidas. And many students and teachers were left without any possibility to work in a university, to teach in a school, etc. So there was a reserve of intellectuals of all kind of topics. I mean, engineers, philosophers,
lawyers, etc. There was plenty of them who were workless in a certain sense. Es precisamente por esta destrucción que muchos estudiantes, muchos profesores se encuentran sin trabajo, se encuentran sin hogar y debido al movimiento de diferentes, pues de todas estas personas se ven obligados a ir hacia otras partes, buscando precisamente un lugar. Y el movimiento de tropas de combates llevan a cabo todo este proceso. See, dans ce contexte, in this context, you know, the future Tsar of Russia, who was called afterwards Peter the Great, was traveling in Germany, in Holland, in Belgium, etc., to acquire capacity, skills, etc., in order to develop Russia. Es en este contexto que precisamente muchos de estas personas sin hogar, pues, o sea, que habían perdido todas sus cosas debido a la destrucción de Alemania, muchos de ellos buscan en Rusia como un intento de, pues los rusos también buscan como un intento de ganar habilidades, etcétera, para poder construir Rusia, para poder empezar la construcción de Rusia durante este periodo, en el siglo XVII. And there was a mathematician, a very well-known mathematician, philosopher, and diplomat at that time, who was Leibniz. El más importante filósofo, matemático, pensador que... diplomato. ¿Qué? Diplomático de esta época fue Leibniz, fue Gottlieb Friedrich Leibniz. So, and Leibniz, of course, was in contact with the Tsar at that time, with Peter the Great, the Tsar, and sent a lot of these workless intellectuals to Russia in order to help Russia to develop. Because the main idea of Leibniz was already, in fact, multipolarity. Fue Leibniz quien entró en contacto con el zar de ese momento, que era Pedro el Grande, pues Pedro I, quien sentó las bases del futuro desarrollo de Rusia. Y de hecho, podemos decir que Leibniz es quien pone las bases del futuro desarrollo de la multipolaridad. And Leibniz said Muscovy, because they were not talking about Russia at that time, but of Muscovy. Moscovia. Sí, Leibniz en ese entonces fue a Moscovia, que era el nombre que en ese entonces pues era el más importante, pues era el lugar, pues era el nombre que recibía en ese entonces Rusia, el Principado de Moscovia, que se... And he said in his contacts with the Tsar, in the letters he wrote to the Tsar, he said Muscovy should become the bridge between two main civilizations on Eurasia, China and Europe. Esa es precisamente en las cartas que Leibniz escribe al zar de Rusia, que establece que Moscovia debe convertirse en el puente entre las dos civilizaciones de Eurasia, Europa y China. This is very important because he talked in his time in the 17th century of a bridge, but now we have to talk about connectivity. Es precisamente en este contexto que nosotros entendemos que hoy, pues estos actores reciben el nombre de BRICS, pero es esta conectividad la que se convierte en el tema, pues, que nosotros vamos a tratar hoy.
Yeah, because it's impossible to have a working multipolarity without a very efficient connectivity. Porque es imposible hablar de la multipolaridad si no tenemos en cuenta la conectividad entre los actores. See? So then afterwards, in the 19th century, this cooperation between German and Russian intellectuals was still developing. So even in the 19th century, how would I say, the cooperation between Russian and German intellectuals was still at a very high level. Fue durante el siglo XIX, durante el siglo XIX, esta conexión, esta relación entre los intelectuales rusos y europeos se fue desarrollando, y alemanes se fue desarrollando cada vez más. Y precisamente en el siglo XIX es cuando podemos empezar a ver los primeros signos de este proceso. See? And during the 19th century, there was the push forward by Tsar Alexander II, the push forward of the Russian armies in Central Asia. Fue durante el siglo XIX que también el zar Alejandro II empieza a dirigir los ejércitos de Rusia hacia el Asia Central, hacia la conquista, hacia la conquista del Asia Central. It's the actual of today, the present day, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, and Tajikistan. De hecho, esto sentó las bases de las actuales repúblicas de Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán. See, and that's what the English called the Great Game. Es precisamente esto lo que los ingleses llamaron el gran juego. And this means that the Russians were pushing towards another big civilization in Asia. It's India, who was colonized by the British. Es precisamente porque los rusos estaban avanzando hacia esta zona, que hacia otra gran civilización que existía en ese lugar, que era la India, la cual en ese entonces estaba siendo colonizada por los británicos. So Russia, the Russian Empire, was becoming a bridge between Europe and China, but also a bridge between Europe and India. Es así como Rusia se está convirtiendo no solamente en un puente entre Rusia y entre Europa y China, sino también entre Europa y la India. See, but India had a specific characteristic. Pero las características especiales de la India, particulares de la India. La particularidad, the particularity of India was that it was conquered by first Portuguese, who established the first cities of the first commercial harbors in India, the Portuguese, but after that the British in the 18th century conquered all India, dominated all India, and kicked, in fact, the French out of India and were the dominant power. But India was reached by the European, first by the Portuguese, by sea. Los primeros que establecieron un contacto europeo por mar con la India fueron los portugueses, quienes sentaron las primeras ciudades, las primeras factorías para intercambiar productos con la India. Los británicos llegaron posteriormente a la India, expulsaron a los franceses de ahí
y también el resto de sus competidores y se asentaron en la India. Pero originalmente los primeros que establecieron un puente con la India fueron los portugueses. See? So, in fact, we have there in the great game, so as the British called it, the opposition of a remnant, India as a remnant, opposed to Russia as a continental power. But so you have already the dialectics between continent and sea, between land and sea, and the opposition between Brimland and Heartland. So, in fact, implicitly, the main concept of geopolitics were established by historical facts. De hecho, la oposición que se crea en ese entonces entre el creciente exterior, que sería la India, con respecto a Rusia, que sería el corazón continental, pues sería el corazón del mundo, pues el Heartland, el corazón de la tierra. En ese entonces se fue estableciendo por esta dialéctica entre la lucha entre la tierra y el mar, que los británicos llamaron el gran juego. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que todos estos problemas fueron establecidos desde mucho antes. Nous avons donc we have the main multipolarity. You have multiple poles: India, China, Russia, Europe, and you have the notion of connectivity and of heartland, which is Russia. So it's possible to have a dialogue between India, China, and Europe on a non-colonial level, of course, on a non-colonial base. It's impossible to have a dialogue without taking into account the Russian territory. Lo que nosotros llamamos multipolaridad, es decir, la posibilidad de conexión entre las diferentes civilizaciones, Rusia, India y China, pero también India, China, Rusia, y a través de Rusia, Europa. Todo esto hace parte precisamente de esta conexión que lamentablemente hoy en día es dominada por el poder marítimo atlantista, que ha saboteado los intentos de esto, de esta conexión entre estos actores. Nosotros precisamente tenemos que comprender este contexto. See, and then, you know, just after Alexander II was killed by a mysterious terrorist, a social revolutionist, I don't know what, but he was killed after several attacks that he had to undergo. And you have then a kind of decline of Russia at the time of the last Tsar, Nicholas II. Fue precisamente a partir de la muerte de Alejandro II, que fue asesinado por revolucionarios sociales que pues que estuvieron detrás de su misteriosa muerte, que comienza el declive de Rusia en este juego, pues en este gran juego, y es suplantado posteriormente por Nicolás II. So Nicholas, the Tsar Nicholas, had a very bad luck, in fact, by having to rule Russia at a time where the social question was not solved. And in 1904, he nevertheless realized, thanks to Prime Minister who was Witte, Prime Minister Witte, who realized the Trans-Siberian Railway. Nicolás II tuvo realmente un ascenso político muy problemático, jamás logró resolver la cuestión social que se daba en ese entonces en Rusia,
y en ese entonces su primer ministro, Witte, fue el que comenzó la construcción del ferrocarril transiberiano. Yeah, and you know, the Trans-Siberian Railway was in fact the connectivity that Leibniz wanted to have realized. De hecho, el ferrocarril transiberiano era la realización de la conectividad que planteaban en su momento Leibniz y que Witte estaba realizando. Yeah, and you know, the railway, the Trans-Siberian Railway, allowed Russian troops to be moved very quickly from one part of the empire to the other. De hecho, el ferrocarril transiberiano permitía a los rusos moverse rápidamente de un lado al otro del imperio ruso. And this solved a main problem that Russia was confronted to, is to say that during the Crimean War, the war in Crimea against France and Britain, the Russian troops, it was very difficult to move the Russian troops to the front, to the Crimean front, while the British and the French, having a superior and a very strong navy, could move troops from France, from Britain, and from Algeria, because many Algerian soldiers fought in the Crimean War. So it was easier for them, for the Western powers, to move troops to Crimea. De hecho, el ferrocarril transiberiano solucionaba muchos de los problemas que tenían los rusos en ese momento, debido, por ejemplo, en la guerra de Crimea, la cual fue dirigida por los británicos en contra de Rusia, los rusos tenían muchos problemas para mover sus tropas, para movilizar sus tropas de un lado al otro. Frente a eso, de hecho, los británicos y franceses tenían más facilidades para llevar a cabo. Se sabe que durante la guerra de Crimea, por ejemplo, los franceses movilizaron muchas tropas de Algeria para luchar en contra de los rusos en Crimea. Yeah, and you know, this was the main problem. This problem was solved by the Trans-Siberian Railway and by other railways, because Russia decided to develop the railway system of the empire. Este problema fue solucionado por los ferrocarriles, pues por el ferrocarril transiberiano y por otra cantidad de ferrocarriles que posteriormente los rusos comenzaron a construir por todo el imperio ruso. So in 1904, Halford John Mackinder, the British geographer, had a speech somewhere in a university in Britain, and this was called the pivot of history. It's to say the heartland. Russia is the heartland. Russia had created a railway system allowing it to move troops to Japan or to Europe or to Crimea or to Central Asia. So it was a dynamic heartland and not more a passive heartland. So the reaction was to develop geopolitics, the British geopolitics, which is still applied now by the Americans and by the NATO, the policy of containment. So when the heartland has got a dynamic railway system, you have to contain it. Fue precisamente en 1904 cuando Sir Halford Mackinder, un geógrafo británico, dio una conferencia en ese entonces que se titulaba El pivote geográfico en la historia. Pues ahí Mackinder planteaba que precisamente Eurasia se estaba convirtiendo en un lugar fuera del control
del Atlántico, de los medios atlantistas, y por lo tanto era necesario establecer una política de contención, porque a través de Rusia, a través de los ferrocarriles rusos, se podía conectar fácilmente Europa con Japón, con China, con todos estos actores que quedaban totalmente fuera del flujo comercial controlado por el mundo británico. Y es esta geopolítica que sienta Mackinder la que luego se va a convertir en la base de la geopolítica de Estados Unidos, de la OTAN y de todos los actores internacionales atlantistas actuales. And so now the idea of the Trans-Siberian Railway has been taken over by China with the Belt and Road Initiative. Precisamente ha sido China la que ha retomado esta idea del transsiberiano, del ferrocarril transsiberiano en la forma de la nueva ruta de la seda, pues de la franja y la ruta. Yeah, the Silk Road or the Belt and Road Initiative, of course. Claro, lo que se llama la nueva ruta de la seda o la iniciativa de la franja y la ruta, que como le dicen los chinos. So you have not only the Trans-Siberian, which is still operated, which is still existing. You have now the possibility to travel from Rotterdam at the mounting of the Rhine River. You can move to China by railway now. Pues, o sea, el ferrocarril transsiberiano todavía existe y retomando precisamente estas ideas se puede mover gran cantidad de mercancías desde China hasta llegar al Rin de Alemania en ferrocarril. So if you have this connectivity by railways, by canals, by river transport, etc., within the continent, in the frame of a continental organization, territorial organization, imperial organization. Precisamente se puede llevar a cabo si tú tienes una conectividad a través de canales, a través de ferrocarriles, a través de transportes de río, pues o sea, de río, ribereños, puedes llevar a cabo una reorganización del panorama en el marco de una organización grande imperial. Yeah, the existence of connectivity, real, visible, real existing connectivity, you need a dialogue between the civilizations linked by this connectivity. A dialogue of civilization, not a clash para of llevar a cabo una civilization. verdadera, pues una real, una visible conectividad que nosotros estamos viendo, solamente se puede dar dentro del marco de un diálogo de civilizaciones, de un diálogo entre las diferentes civilizaciones. So there is not only the Belt and Road Initiative of the Chinese, there is also the international North-South transport corridor linking India, Iran, and Russia, with an opening in the White Sea, on the Arctic Ocean, and on the Baltic Sea, which is now blocked by the fact that Finland and Sweden are now members of NATO. Es precisamente que en el marco de esta conectividad, que no solamente debe incluir la franja y la ruta que desarrollan los chinos, sino que también deben existir otras iniciativas de conectividad, unas que por ejemplo conecten a Rusia con Irán y con Japón. En este marco también existen otros proyectos de rutas como el del Mar Blanco, que se daría a través del Ártico, el cual es bloqueado en estos momentos por la pertenencia de Noruega y Dinamarca a la OTAN. Suecia y Finlandia.
Suecia y Finlandia a la OTAN, o sea, que ha sido bloqueado por la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN, perdón. So, of course, this is a project of India and Russia. China is, of course, a partner also, but not directly. So it's more a connection from north-south, from Russia to India. Por supuesto, existen proyectos de conexión entre Rusia entre Rusia y la India, que se están llevando a cabo. China es, por supuesto, un compañero, pues un participante en este proyecto, pero el principal movimiento sería una conexión desde el norte hacia el sur llevado a cabo por Rusia, que es uno de los proyectos que existen. So, and then, the United States of the Atlantic community is trying to avoid the participation of India to all the projects in Eurasia. Por supuesto, Estados Unidos y la comunidad atlántica están intentando sabotear la participación de la India en este proyecto. Pues en el proyecto de que la India se une a este proyecto de integración euroasiático. So, during the last weeks, there was a proposition of linking India not to Iran, like in the international North-South corridor, the transport corridor, not with Iran, but with the Emirates, Saudi Arabia, Israel, and then to Europe, to Greece, and to Italy. That was a suggestion of the Atlantic community to India. De hecho, Blinken, el diplomático Blinken, ha propuesto a la India la creación de un corredor alternativo que vaya por Arabia Saudita, Israel, hasta llegar a Grecia e Italia, que sería un corredor alternativo propuesto por los atlantistas a la India para evitar a Irán, dejando a Irán fuera Irán y la Rusia. A Irán y Rusia fuera del mapa. Rusia, sí. But this is, in my eyes, a fake suggestion. Pero esto es para mí un falso proyecto, una falsa sugerencia. Yeah, see, because simply, just immediately after having proposed this alternative way to link India to Europe, without implying Russia and Iran and Turkey, Turkey, Iran, and Russia were excluded from this suggestion. The war broke out between Hamas and Israel. Sin embargo, considero que precisamente de dejar de lado a Irán, Rusia y Turquía, estos tres actores que han sido dejados de lado por estas propuestas, resulta totalmente irreal para la integración para la integración. Además, con el estallido de la guerra entre Irán y Hamas, todo esto se ha quebrado, pues este proyecto se ha quebrado. Ha entrado en una fase pues se ha tambaleado. Yeah, and second, we should not forget that the Emirates and Saudi Arabia are now linked to the BRICS. Y no debemos olvidar que en estos momentos ahora Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se han unido a los BRICS. And on the other hand, Saudi Arabia, thanks to the very efficient Chinese diplomacy, Saudi Arabia has no problems or had solved all the problems Saudi Arabia had with Iran.
Además, no debemos olvidar que gracias a la eficiencia de la diplomacia china, ahora Arabia Saudita ya no tiene una rivalidad o un conflicto tan abierto con Irán. Yeah. So what's happening now? It's that from the Arctic Ocean, the White Sea, the Baltic Sea, the Donbass and Crimea and the Black Sea, Israel, Hamas, so the eastern part of the Mediterranean, you have a conflict. Sí, You have a series of conflict. Si nosotros vemos desde el norte a sur, vemos que el Mar Blanco, luego el Donbass, luego el Mar Negro, luego bajamos hasta llegar a Israel, pues al conflicto entre Israel y Hamas, y bajamos mucho más hasta las zonas de Yemen, y pues sí, del Mar Rojo y todo eso. Vemos que toda esta zona de norte a sur está llena de conflictos, está llena de conflictividad, desde el Donbass, pasando por el Mar Negro hasta el Mediterráneo. Toda la zona ha entrado en una serie de conflictos prácticamente verticales. So in the Baltic Sea, you have the sabotage of the pipelines, the gas pipelines of the Nord Stream 1 and 2, which prevent Germany to have cheap gas from Russia, to prevent all connection between Germany and Russia, which was always very efficient since the time of Leibniz. Precisamente en el mar Báltico vemos que el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 ha privado la posibilidad de la conectividad entre Rusia y Alemania, que ya desde la época de Leibniz había sido planteada. And there is a lot of other small incidents of which the mainstream media never speak. For instance, there is also a gas pipeline between Finland and Estonia, and this was sabotaged too some weeks ago. También existen otra clase de noticias mucho más pequeñas que no son comentadas por los medios de masas, por los medios mainstream, como por ejemplo sucedió con el sabotaje de gasoductos en Estonia, entre Estonia y Finlandia, si no estoy mal. Estonia y Finlandia, sí. Que fue llevado a cabo, pues que sucedió en las últimas semanas. And other connection of communication lines were sabotages in the Baltic Sea too. There is also a secret silent war which is fought in the Baltic Sea nowadays. De hecho, también varias conexiones y comunicaciones, líneas de comunicación que existían en el mar Báltico también han sido saboteadas en estos tiempos, lo que nos habla de una especie de guerra silenciosa guerra silenciosa informática que se está llevando a cabo en el Báltico, en el océano Báltico, pues en el mar Báltico. Then it's a very independent topic. It would be a very independent topic to talk about all the war in the Ukraine. But why is Russia so? Why it's so important for Russia to wage a war at the level of Donbass? Because the object is not necessarily the Donbass, but surely the Azov Sea. De hecho, para Rusia, pues, o sea, en los medios de masas se habla mucho de la guerra en Ucrania, sobre este tema de la guerra en Ucrania, pero lo que muchas veces se deja de lado es la importancia que tiene el Donbass para Rusia como un lugar importante para acceder al mar.
So the Sea of Azov, the Azov Sea, it's the piece of water, if you want, where the Don River is coming in. That's where the Don reached the sea. But if you go up the Don, you have a kind of crescent, which is not far from the Volga. And during the Soviet time, they built a canal between the Don and the Volga. Bueno, de hecho, si tú observas en la zona del Donbass, el mar de Azov es un pequeño lago, si se quiere, que viene de la desembocadura del Don, que baja por esta zona. Pero si nosotros tenemos en cuenta, si vamos subiendo, vemos que hay una especie de creciente dentro de este proceso. De hecho, en la época soviética se hizo un canal que conectaban el Don con el río Volga y este es uno de los proyectos de conectividad. But if you reach the Volga, you have a connection between the Baltic Sea, the White Sea, and the Caspian Sea, and so with Iran, which gives also the function of a bridge to Russia. De hecho, si tú coges el Volga, observas que puedes entrar en conexión entre el Mar Blanco, el Mar Báltico y el Mar Caspio. Y es precisamente esta conexión la que podría llevar hacia Irán, pues lleva directamente hacia Irán, conduce directamente hacia Irán. Y es precisamente en el centro de Rusia donde esto se da este proceso. So, and it's more precisely the Volga Basin, which is the link between the pole of civilization, which Iran is, and next to Iran, India, and then in Northern Europe. Precisamente si nosotros observamos es la base del Volga la que permite esta conexión entre la civilización de Irán, luego la civilización de la India y la civilización del norte de Europa. Yeah, so we have the impression in Europe that the main will of the United States, of the American geopolitics, is to isolate Europe first, to cut it from Russia, to cut it from China, and to cut it from India, to isolate Europe in order that Europe is totally unable to join multipolar dynamics in Eurasia. De hecho, en Europa tenemos la impresión que el objetivo de los Estados Unidos es precisamente aislar a Europa, que corte sus lazos primero con Rusia, luego con Irán, luego con la India, luego con China, para que Europa no pueda unirse dentro de esta comunidad de unificación eurasiática. Yeah, and the conscious of that is especially very at a very high level in Hungary, Austria, Germany. Eso precisamente busca, pues, o sea, sobre todo más fuerte con respecto a Alemania y Austria. Y Hungría. Y Hungría. Y Hungría, sí, es Eslovaquia. Y Eslovaquia. So because you have the political reactions are very evident, very obvious when you see how the people vote, how the Hungarian reacts, for instance, by refusing to send weapons to Ukraine. Slovakia did exactly the same 2 or 3 days ago. So the consciousness is far more important in these countries than in Western Europe, for instance, in France. Por ejemplo, observamos este proceso en la forma en que los gobiernos, por ejemplo, de Hungría y hace 3 días el gobierno de Eslovaquia han reaccionado al no querer enviar armas a Ucrania, algo pues porque conocen sus intereses.
Algo que, por ejemplo, no sucede en los países de Europa Occidental, como por ejemplo Francia. Yeah. I think I spoke already a lot, but my conclusion would be here very brief. The policy of the North American hegemon is the following. Para concluir, pues haré brevemente una conclusión de todo lo que hemos dicho hasta ahora aquí, que sería el hecho de que esto, pues que este es más o menos el resumen de lo que quieren hacer los Estados Unidos, de la política exterior de los Estados Unidos. There are 2 points. It's to break all connectivities within the continental, within all the other continents, be it Europe, Asia, Africa or South America. El objetivo es romper cualquier clase de conectividad que pueda existir entre Europa, Asia, África y Sudamérica. So, and in this way, to prevent all possibility of a multipolarity. Solamente a través de esto se podrán prevenir la posibilidad del nacimiento de la multipolaridad. And then to end my speech here, 2 more remarks. You also in Latin America have interest to develop connectivities, railway connectivities like between Chile and Argentina or within Brazil, a new canal in Nicaragua to double, in fact, the Panama Canal, etc. That's so you have the interest to develop continentalism, as many of your ideologues called it, and to develop connectivities even with the help of the Chinese, for instance. And on the other hand, Russia and multipolarity is only possible when Russia is what the Germans called a Drehscheibe, so a plate connecting, a driving plate connecting all the parts of the world, which would be poles in the multipolarity. Ustedes que están en Sudamérica, para concluir este discurso, saben que Sudamérica necesita conectividad a través de ferrocarriles, por ejemplo, los ferrocarriles entre Chile y Argentina o entre Argentina y Brasil, además de la construcción de un canal en Nicaragua, diferente al canal de Panamá, que está controlado por los estadounidenses. Porque para llevar a cabo esta conectividad, es necesaria una conectividad continental que permita convertirlo en un polo de poder, así como están naciendo otros polos en otras partes, por ejemplo en China, en Rusia. Rusia precisamente es uno de estos polos dentro de este mundo multipolar que entra en diálogo con todos los demás. Ya. Yeah, okay. There is a lot of things to say more, of course, because yesterday I had an interview with a French radio, and it's an interview of 4 hours and a half on these questions. So I will send it to you as soon as I receive it. And okay, you can listen to it if you want. Okay. I want to translate it to Spanish because it's important. I want to diffuse your talks of the Nouvelle Droite, Robert Steuckers, Guillaume Fay, Alain de Benoist, etc. All these thinkers are needed for our for the development of our but you know, we are far more numerous than that. There are many people
within Europe, but we are not mainstream, and many of these people have not the opportunity to express themselves, to be printed in books or in magazines, etc. So I have heaps of text that it's almost impossible to publish. Claro, muchas de estas personas, existen muchas personas en Europa que tienen que han escrito y que no están contentos con el desarrollo actual de las cosas. Y muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de imprimir nuestros libros o que nuestros libros sean impresos o de publicar artículos en revistas debido al silencio que existe. Very much thanks, Monsieur Robert Steuckers. Merci de nos avoir rejoints, professeur Steuckers, nos réjouissons de ce contact à vous et de vous inviter à autre conférence l'avenir. Nos apprécions que vous pensez, vous réflexionez ainsi de vos engagements en faveur du monde multipolaire. Esperamos que jour Europe deviendra une entité libre de la puissance américaine et que Europe viendra à notre loi pour la création d'un monde plus juste. Yeah, but I forgot to say something. Everything is translated into Spanish. All the articles I published in French, German, Dutch are also available in Spanish. I will write you. It's Euro-Sinergias, blogspot.com. So you can find everything in Spanish. You can use it. It's for you, and it's free to publish, to dispatch. You do. So I can write you. I will send you the connection, and everything is available in Spanish. Quiero decir que todos los artículos que he escrito en inglés, en alemán, en francés están disponibles también en español en el sitio de Euro-Sinergias. Euro-Sinergias. Ustedes pueden acceder a él, les enviaré el link para que puedan conectarse con él y puedan observar todo eso. Todos esos artículos están en español gratis para que ustedes puedan usarlos. Muchas gracias. Thanks a lot, Professor Steucker, for this magistral conference. No, it's a big honor for us. Contar con esta exposición, ¿no? It's a big honor that you have with. I understand Spanish. You are here with us. You are here with us. We are very. I understand Spanish. My wife is Spanish. Very My grateful wife to is you. Spanish. Okay, I have two questions. Muchas gracias, profesor Steuckers. Tiene que ser. Mi compañero Carlos Mamani, que está aquí, él le envió un mensaje. Muchas gracias por habernos respondido. Nosotros respetamos a un intelectual de su talla, porque sabemos que usted es uno de los que lucha por la liberación de Europa del yugo atlantista. Esperemos que algún día la lucha de Europa también se convierta en nuestra lucha por la creación de un mundo multipolar más justo. Y sabemos que usted es una de las personas que está ahí precisamente librando esta lucha en el plano de las ideas, pero esas ideas, usted sabe, que se convierten en acciones también. Sí. Y esperamos continuar con usted, con su participación en estos espacios que le estamos abriendo a su pensamiento, a sus ideas. Soy siempre pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Steucker. Un viejo soldado. Profesor Steucker. Thanks a lot. Okay. Juan Gabriel. Is it finished, or is there a conference of Professor Espinosa? Professor Espinosa have problems with the connection, Mr. Steucker. But I have two questions. No, it's possible to make for you. For example, well.
Ayúdame con Juan Gabriel, antes de hacer las preguntas para nuestro público, quisiera hacer una breve reflexión, ¿no? Vamos viendo cómo es que la multipolaridad hunde sus raíces, ¿no? Como hemos visto en pensadores como lo que es Gottfried Leibniz, ¿no? Este gran pensador alemán, incluso muchas veces soslayado por la impronta descartiana, siendo él también un gran pensador dentro del racionalismo continental europeo. Vemos también a raíz de la conferencia, podemos darnos cuenta que la infraestructura crítica juega un rol fundamental, que la multipolaridad no solamente es una cuestión de ideas, sino también, si se quiere, de economía física, material, concreta. Vamos a decir, grandes infraestructuras, proyectos de infraestructura, puentes, carreteras, vías submarinas, incluso, ¿por qué no decirlo, no? Entonces, estamos viendo cómo es que el atlantismo, encabezado principalmente por Estados Unidos, está haciendo denodados esfuerzos para que estos proyectos se desvíen, se desvirtúen o en todo caso sean destruidos. En tal sentido, yo tengo, I have a question for Professor Steuckers. Based on his presentation on the great connectivity projects in Eurasia, what can you tell about the Lyndon LaRouche proposal of the World Land Bridge? You mean what LaRouche suggested to link the United States, Siberia, and Europe? That's what you mean? Mm-hmm. Yeah, okay, but you have certainly continental and realistic personalities in the United States, but they don't have any support from the mainstream or from the deep state, what they call the deep state. And the problem is, for we, and when I say we to you, it's simply because once upon a time in the 16th century, we were in the same political empire. You know, Spain, Germany, Belgium as a part of the Holy German Empire at that time, but simultaneously, the western part of it was linked to Spain. And with activities of many people from here in the Spanish army especially, but also in development in Latin America. But of course, when a guy was called Van Nieuwenhuizen, for instance, he was called in Latin America, in Brazil, when he was a servant of the Portuguese king, or in Mexico when he was a servant of the Spanish king, he was called Mr. Novoborgo. The name were translated. The names of the people were translated. For instance, the viceroy of Peru and the viceroy of Mexico were two brothers, de la Cruz, but the real name was Van der Kruijsen. So the names were translated at each time. So we were, and which was the catastrophe? Which was the catastrophe for this empire, this world empire, which was at the same time German and Spanish? It was the iconoclasts, so the Calvinists, who tried to destroy. There was a rage exactly like the woke system today, like the Black Lives Matters. They destroyed all the statues, all the pictures that were in the churches, and they took refuge in Holland. And from Holland they went to England. And they created the Cromwell's England, but even Cromwell wanted to get rid of them, and he sent them to the United States. It was the puritanical
Calvinist system, which is the deep state in the United States, and which at several steps in history, they will come back with a project of destruction, because they are considered as the Jerusalem upon a hill, the new Jerusalem upon a hill, a city upon a hill, which is isolated from the rest of the world, which is considered as bad. All creation of a civilization is something that is considered as bad. And it's therefore that they support the Haredi Zionists in Israel. The Hamas was supported by Israel before becoming an enemy of Israel, because they created the Islamic State, which destroyed all Syria some years ago. When they support Antifa in some European country, like in Germany, etc., all destroying forces, civilized, and now, you know, the ecological activists who are destroying the pictures in the museum in Italy, in Germany, in Holland, everywhere, or in Britain. It's always the same will to destroy completely the assets of a civilization, and it's therefore that you cannot have you know, a deep relation with such a system. El profesor Steuckers dijo que acerca, por ejemplo, del proyecto, pues le preguntaron sobre el proyecto de Lindo LaRouche, acerca de la conectividad entre los Estados Unidos con la Siberia. Dijo que, claro, conocía los proyectos del profesor Lindo LaRouche. Lo que pasa es que el profesor Lindo LaRouche no hace parte, pues, de los pensadores conocidos dentro del mainstream, pues, dentro del mainstream estadounidense. Esto se debe a que en gran parte, pues, cuando nosotros hablamos acerca del gran imperio que existió, pues, porque originalmente Bélgica, y de hecho hizo parte pues, o sea, hacía parte del Imperio Austrohúngaro, pues, de las primeras formaciones del Imperio Austrohúngaro. Originalmente, pues, España, y luego Sudamérica y también incluso Portugal en la época de Felipe II, todos hicimos parte de un mismo sistema. Pero lo que ha sucedido es que a través de los siglos, los puritanos, o sea, la visión puritana, calvinista del mundo, como secta, ha destruido constantemente los fundamentos de la civilización que hizo parte, digamos, de este imperio unificado. De hecho, por ejemplo, los primeros virreyes de la Nueva España, que eran los de la Cruz, que fueron precisamente virreyes belgas, que tradujeron sus nombres al español cuando fueron enviados acá, a nuestras tierras. Pero, volviendo al tema, los calvinistas, que han terminado por conformar el núcleo de lo que hoy en día se llama el Estado profundo estadounidense, constantemente, históricamente, han vuelto una y otra vez sobre la destrucción de nuestra civilización común, destruyendo primero las imágenes en los siglos XVI y XVII, luego hoy en día con los diferentes proyectos como Black Lives Matter, o pues, o sea, Black Lives Matter, BLB, o por ejemplo, también los movimientos ecologistas radicales, que hoy destruyen también las imágenes, las obras de arte en los museos, son una continuación de eso, que están destruyendo, vetando, acabando con las formas tradicionales. ¿Por qué? Porque precisamente los calvinistas, que cada cierto tiempo vuelven sobre esta destrucción de la iconografía, de las imágenes, de los símbolos occidentales, constantemente, pues ellos en Estados Unidos se consideran como la nueva ciudad de la colina, la nueva Jerusalén, pues, o sea, la formación elegida, que ha ido constantemente en este proceso iconoclasta, aplastando, destruyendo, barriendo los fundamentos profundos de esta herencia cultural común que puede servir precisamente para la construcción de la multipolaridad. Muy bien, gracias. Thanks a lot. Bueno,
Hay un par de preguntas de nuestros estudiantes y con esto ya vamos terminando. Pregunta Jacqueline Vargas desde Lima. Jacqueline Vargas from Lima. ¿Qué opinión tiene sobre la reunión entre Biden y Xi Jinping este 15 de noviembre en San Francisco que podría cambiar en el contexto actual para China? What are your opinion, Professor Steuckers, about the meeting between Biden and Xi Jinping this November 15 in San Francisco? What could you change in the current context for China? Well, I don't know. I must say this may be a very important question. I don't say that, but I've not studied it till now. But yesterday, during this very long interview I made with a French radio, I was talking also about the several steps of the policy of the United States towards China. So, the United States had only one idea. And when Mexico was defeated in 1848, the United States it was the first step of becoming a superpower, because they were oceanic. They had the Atlantic and they had the Pacific. And a senator in the United States declared in front of the Congress that now that we have California as a state of the United States, our main purpose must be the conquest of the Chinese market. Because the Chinese market is 3-4 million inhabitants at that time, and it will make the United States rich. So they try it during several decades, till the Spanish-American War of 1898, with the conquest of Cuba, but of the Philippines too. And the Philippines was considered as the first step, but also as the first part of the chain of islands that are containing China. Then afterwards they supported the revolution of the Kuomintang in 1911. And if you see the film, The Young Student, maybe it's a good tip. If she can discover the film called 1911, which is a story of the revolution, you see Sun Yat-sen coming regularly to the United States and having as counselor Homer Lee. I didn't talk about Homer Lee neither yesterday nor today, but Homer Lee is one of the main strategist of the United States before the First World War. He died in 1912. But Homer Lee is the one who said two things. I will summarize his work by saying only 2 points. The first point is that he said all the Saxons must unite. So the United States must become the heirs of the British Empire. So we must merge the strategy of both empires. That's the first thing. And the second thing he said, we must contain Russia beyond north of a line between Tehran and Kabul. And so you see that they started to attack indirectly with the Taliban as proxy. They attacked the Soviet power in Afghanistan because it was beyond Kabul. So the strategy that Homer Lee coined in, let's say, in the first decade of the 20th century is still applied. It's not only Mackinder, who is still applied, but also Homer Lee. And Homer Lee was the counselor of Sun Yat-sen. So they supported more or less China,
But on the other hand, in the 20s, China, the Kuomintang, was supported by Germany. So if you see pictures of the Kuomintang army, the army of Chiang Kai-shek, it's German uniforms, German weapons, etc. Because the Germans at that time, and that's very important, in the so-called national revolutionist part of the so-called conservative revolution, they wanted multipolarity at that time, already on the same lines as we do today. For instance, very important thinkers like Ernst Jünger, Ernst von Salomon, and other people who are less known in outside of Germany, they had an anti-Western position, and they wanted what they called the triad, the triade, so the three poles: Germany, Russia, and China. So they were a close cooperation between the three of them, also between Germany and even 2 or 3 first year of the National Socialist system, the cooperation continued. I have no time to give all the details, but it's tremendously interesting to see how this cooperation was started and was implemented. Sorry, I'm a bit. So the question was with China. So then, when Japan invaded Manchuria, Inner Mongolia, etc., and satellised this part of China, the war between the United States and Japan started. But China, and then they supported the Kuomintang instead of the Germans. And this started in the 30s because Japan invaded Manchuria in 31, and in 37 took Nanking, the main harbors in South China. So the Kuomintang was used to destroy Japanese power in East Asia. Then they accepted, even if they were anti-communist, even if they didn't recognize China, so means that at least the People's Republic of China, they didn't recognize it, but they had nevertheless contacts because they were satisfied in a certain way. China was purely continental, and that's what they wish for China, to be purely continental. And they let even the Maoist power of China conquer Xinjiang and Tibet, simply because that was a way to prevent the Soviets to control Xinjiang and Tibet. So in order, even Mao was manipulated by the United States in a certain way. And of course, in 1972, there was, due to Kissinger diplomacy, there was an alliance de facto between China and the United States. And many young people don't remember that, but I was 16 years old, and the very first text I wrote as a naive little pupil in a Brussels school was about this new alliance, which was something completely new, and it made me always very, let's say, defiant against kinds of anti-communist, because they say, yeah, of course, the Chinese were communists, the Soviets were communists, but they were nevertheless allied, etc. So the ideology is not is only a varnish which is applied on reality. And so there was tacitly
Chinese-American alliance till the beginning of the 90s. And it changed when China developed itself industrially and could produce goods of a very high quality, which were a competition for the American products. And then when they started to develop a navy, which was not the case by Maoist China. So when China is a sea power or becomes a sea power, it's automatically an enemy. So now when Biden is going to meet Xi, the first remark I will do, what are they going to discuss, is I don't think China is going to break the alliance, the tacit alliance it has with Russia now, because China is clever enough to have two levels, the navy, but also the continental connectivity. So it cannot reject all the investments they did in the continental investment, and they cannot reject all the investments they made in the development of the navy, in the construction of artificial islands in the South Sea, the Southern China Sea. You know, it's impossible to change the policy, but they are, I think, superficially going to find a kind of modus vivendi, but with with one fact that we shouldn't forget: it's the end of Biden's presidency. While Xi is going to be in power for a quite long time. That's another problem. It's the problem that the Americans call illiberal, and the problem of a liberal democracy. It's the problem of continuity. The Russian power, Putin is since 23 years in power. Xi is also since a long time in power. They accept democracy, they accept elections. In China, in another way than in the Western countries, or in Russia, or even in India. But they have elections within the Communist Party. Which is a kind, they are listening to the will of the people. The will of the people is not excluded in China, contrary as what the mainstream media are telling us. But what are they going to say? Yeah, of course, maybe. I don't think Trump has really a chance to become again president of the United States, because it will be a problem. Too many problems. It will lead to too many problems. But should they avoid the danger that Trump would take a radical anti-Chinese stance? That's the problem. But I don't think Trump is going to destroy the deep state. He's not able to destroy the deep state. I know that Professor Dugin, in his last article that I translated this morning, he says maybe Trump will change the will change the game, but I don't think so.
but I know maybe it was too long. It's not exactly the answer that the young student was asking for, but well, I prefer here to put the Chinese-American relation in a broader spectrum, and and give the historical roots of the Chinese-American relations. El profesor Steuckers pues, respondió a la pregunta diciendo que pues es una pregunta muy complicada. Antes de que se realice la revolución entre Biden y Xi Jinping es imposible dar una respuesta clara acerca de lo que está sucediendo en estos momentos. Sin embargo, si nosotros observamos la historia, toda esta relación que tiene Estados Unidos con China se debe a la época en que, después de ganar la guerra en contra, en 1848, en contra de México, Estados Unidos se convierte por primera vez en una potencia continental, especialmente porque se vuelve una potencia bioceánica. Tiene el océano Atlántico y el océano Pacífico, y ya los estrategas estadounidenses de esa época, como el coronel Lee, sabían de la importancia de China, que en ese entonces tenía unas 3.000 millones de personas, que en ese entonces vivían 3.000 millones de personas en China. Y luego Estados Unidos con su expansión en contra de, pues en su guerra contra la guerra contra España en 1898 captura Cuba y luego Filipinas, que se convierten precisamente en otras partes. Y ahí es cuando se empieza a formar la primera cadena de islas de la que hablan los teóricos norteamericanos como Alain Dulles, que ya en la época de principios de la Guerra Fría hablaba de la primera cadena, la segunda cadena y la tercera cadena de islas para contener a China. En ese entonces, uno de los estrategas estadounidenses, que es más o menos contemporáneo a Halford Mackinder, que es el coronel Lee, se llama Humble Lee, él empieza a hablar de que es necesario para los Estados Unidos llevar a cabo dos puntos. El primero es una unión entre todos los pueblos anglosajones, es decir, la unión de los Estados Unidos como imperio con el imperio británico, o sea, volver a desarrollar esta relación. Y la segunda es contener a los poderes continentales, que serían Alemania, China y Rusia. Estos tres poderes tenían que ser contenidos, especialmente porque ya en esa época, sobre todo los alemanes, por ejemplo, que eso queda narrado en las obras de, por ejemplo, Van der Broek, Ernst von Salomon, ya eran en ese entonces los pensadores alemanes promotores de lo que hoy en día nosotros llamamos la multipolaridad. O sea, ya estaban pensando en la multipolaridad. Alemania, la Realpolitik de Alemania de la época, desarrollaba una realidad multipolar. Si uno observa, por ejemplo, en la época de la Komintang, que la Komintang de ese entonces era vestida, pues usaban uniformes alemanes, usaban armas alemanas. Yo agregaría, además de lo que dice el profesor Steuckers, que también el México de la época del Porfiriato, antes de la Revolución Mexicana, era un estado también armado por Alemania, tenía unas fuertes relaciones con la Alemania guillermina de ese entonces. Y en ese sentido, esta primera multipolaridad que fue desarrollada por Alemania era combatida por los pensadores anglosajones de la época, que, por ejemplo, Humble Lee ya desarrollaba la idea de atacar a los rusos, pues de frenar a los rusos en Kabul, usando, por ejemplo, diferentes tácticas, que hoy en día, pues eso sabemos que, pues y eso es principios del siglo XX, 1904, 1910, o sea, eran ideas que ya estaban en la época de 1910, mucho antes incluso de la invasión soviética de Afganistán. O sea, usar a los afganos, por ejemplo, para luchar contra los rusos era ya una idea que existía en ese entonces, era una idea que ya se planteaba en ese entonces. Entonces, ahora bien, volviendo al problema con China, es que, China, durante la época de la Kuomintang, era un estado totalmente, digámoslo así, continental. O sea, era un estado continental. Tenía esa realidad continental porque él hacía parte, pues, de la franja exterior, pues, del creciente exterior, que es
toda esta parte que pivota entre el mar, pues, o sea, una parte del mar y una parte de la tierra. Pero China tenía una realidad, pues, o sea, terrestre muy fuerte. Y de hecho, se puede decir que en cierta forma, antes de la invasión japonesa, por ejemplo, de Manchuria, de Mongolia, con la creación del Manchukuo, pues del estado vasallo del Manchukuo, que fue creado por los japoneses durante esa época, los chinos, sobre todo pues en esa época, ya habían planteado una necesidad de una China continental que estuviera en consonancia. De hecho, por ejemplo, él recomendaba la película del joven estudiante, que es una película que habla de Xuan Yance, pues que fue el primer, el Yance fue el que le dio las ideas, pues el que sentó las bases de lo que hoy en día sería el nacionalismo chino o de la idea continental china, que es una película muy buena que el profesor nos recomienda para que veamos, en donde se explica toda esta relación. Yance fue, por ejemplo, estudiante en los Estados Unidos de medicina. Él estudió medicina en los Estados Unidos y él conoció, por ejemplo, todas estas teorías de los teóricos pananglosajones que en la época dominaban, dominaban los Estados Unidos, pues que se estaban discutiendo sobre el imperialismo estadounidense, sobre el futuro de China, y él precisamente senta las bases de lo que será estas ideas. Estas ideas de Yance fueron retomadas primero por Chiang Kai-shek, de la Kuomintang. De hecho, se esperaba que Chiang Kai-shek desarrolle, Chiang Kai-shek intentó llevar a cabo estas ideas. Mao, después de la revolución maoísta, se llevó a cabo y China invade, por ejemplo, el Xinjiang y posteriormente el Tíbet para asegurar sus ideas. Mao, en cierta forma, fue manipulado por los anglosajones, precisamente porque China invade estos dos lugares para evitar que los soviéticos se apoderen de ellos, porque también había diplomacia soviética en estas cosas. Recordemos, por ejemplo, la participación primero de Nicolás Roederich en sus expediciones, por ejemplo, al Tíbet, primero como agente soviético y luego como agente estadounidense. Tiene que ver también con esta idea de la creación de un gran estado panasiático que estuvo en boga entre los primeros bolcheviques, por ejemplo, o sea, la idea de la creación de un estado panasiático. Bueno, Mao en cierta forma fue manipulado también o tuvo una alianza implícita con los Estados Unidos. El profesor que recuerda, por ejemplo, cuando sucedió esa alianza, que él, uno de los primeros artículos que escribió en su ingenuidad política de ese entonces, que a veces está muy cargada de anticomunismo, porque todas estas ideologías a veces nos ciegan a la realidad, y no nos permite entender por qué, por ejemplo, la China comunista, la China comunista terminó siendo coqueteada por los Estados Unidos, por Henry Kissinger, por la alianza que tuvo con Henry Kissinger para desarrollar eso. Ahora bien, en esa época China, por ejemplo, todavía era una potencia demasiado continental en la época de Mao, y no era considerado un enemigo. Empieza pues las reformas de Deng Xiaoping y todo eso, y cuando China ahora cuenta con una marina real y se convierte pues en un poder real en el océano, los Estados Unidos, los estrategas norteamericanos consideran a China un enemigo, o sea, empieza a convertirse en un enemigo de frente, número uno. Ahora bien, lo que quieren los Estados Unidos, pues, y más o menos eso es lo que se entiende, es que ellos esperan hablar con los chinos, pero es imposible que lleguen a un verdadero entendimiento, porque China no va a dejar de lado todas las inversiones que ha realizado en su parte continental. Claro, ahora tienen inversión en la parte marítima, que es cada vez más creciente, pero ha hecho muchas inversiones en la parte continental. Es imposible que esas cosas sucedan. El profesor Dugin, por ejemplo, publicó un artículo que de hecho yo también estoy traduciendo y que parece que el señor Steuckers ya tiene toda la traducción, sobre su visión, pues, sobre el mundo multipolar y Palestina en los últimos tiempos, donde dice que es posible que debido al cambio de las elecciones que se están dando en los Estados Unidos, porque esos países pues son, pues, las democracias
son países donde se llevan a cabo elecciones y uno de los problemas de la democracia es que la continuidad es muy poco posible, a diferencia de países como suceden como Estados Unidos, como Rusia, como China. Por ejemplo, en Rusia Putin ya lleva 23 años en el poder. Y claro, se dan elecciones, pero esas elecciones están marcadas dentro de un marco pues, de mucha continuidad dentro de su propia existencia. Lo mismo pasa con la China, pues en el Partido Comunista Chino hay elecciones, pero hay una continuidad de fondo muy larga en los mandatos de sus dirigentes, lo que no existe, por ejemplo, en las democracias occidentales. Y el profesor Dugin, en ese artículo sobre su visión pues, del mundo multipolar y Palestina, él llega pues, y lo que está pasando en la Franja de Gaza, él llega a la conclusión de que puede que eso cambie con la reelección de Donald Trump en el poder, pues, o sea, hasta ese ataque contra China que se ha dado durante la época de Biden, pero el profesor Steuckers argumenta que es muy improbable, pues no siente tanta fe a que eso suceda en un futuro próximo y que esta reunión de Biden con Xi Jinping puede ser tan infructuosa como la reunión que ya tuvo Biden con Putin antes de que estallara la guerra de Ucrania. Bueno, eso es todo. Bueno. Thanks a lot for the answer, Professor Steuckers. Well, there is the last question, only the last, and briefly, Professor Steuckers. Tenemos a una alumna que es Solange, de Bolivia, que pregunta: ¿existen posibilidades para Europa de que se emancipe del poder anglosajón y vele por los intereses de sus pueblos? ¿No? Solange from Bolivia asks. Okay. This was asked also yesterday, because yesterday was the purpose. The purpose of the two broadcasts was to find a solution for the liberation of Europe. But it would have been possible, let's say, at the beginning of the 90s. Europe missed the chance to emancipate itself at the beginning of the 90s. The United States reacted quite rapidly after the destruction of the Berlin Wall, the reunification of Germany, and they reacted and they first hit Russia. They hit Russia simply because they introduced Eltsin, who ruined Russia and let the oligarchs take over all the the economic power in Russia. And it changed when Putin arrived in power in 2000. That's the main change. But Europe couldn't find a solution during the Yugoslavian war. The Yugoslavian civil war, or the war between the peoples of Yugoslavia, and Dugin wrote at that time, it was one of the first translations that I made of his text. He said, but the Yugoslavian conflict is very important because it's the all Muslim world which is behind the Bosnians, the Catholic and the Germanic world behind Croatia, and the Russian Orthodox world behind Serbia. It's a civilization war between all the components of it. But the Balkans now are in a certain way neutralized. A part of it is member of the NATO, even Montenegro. Serbia is the last asset of Russia and is isolated. The connectivity within the Balkans is destroyed on the Danube River and on the line between Belgrade and Salonique. No connectivity could be established there, even if the Chinese propose now
to finance the connectivity between the Aegean Sea, between the Eastern Mediterranean and Belgrade and the Danube, which would be a very important connectivity in Europe. But this would have been the task of Europe before the Yugoslavian war. And now it's China who is proposing that, and even not the European power. Then there was another reaction in 2003. The reaction was in France, Germany and Russia to create an alliance or an informal alliance between France, Germany and Russia. So it was called l'Axe Paris-Berlin-Moscou, with Chirac, Schröder and Putin. Putin is the only one who survived this project. Chirac was, in a certain way, he was an old president. He was quite not in a bad. He was in a bad. He was not. He had not a good health anymore. And Schröder was eliminated, but was responsible for the gas pipelines in the Baltic, which have been destroyed now. And he's even expelled from his own party since a couple of years because he was a friend of Putin. So the only rational powers for the rational man in power in Germany were eliminated at that time. So, you know, and then the other trick the American hegemon used was to replace all the political established all the established politicians by so-called young global leader. The young global leaders are now everywhere in power in Europe, and they play the American card. They promote the American policy in Europe, the policy of destruction, and that's the case of Sanchez in Spain, the case of Macron in France, of Sunak in Britain, of Rutte in the Netherlands, of De Croo in Belgium, of Baerbock and Habeck in Germany, of Sanna Marin in Finland, who allowed the membership of Finland in the NATO. And there are some others. Meloni was not a young global leader, but she was a member of another caucus. She was drilled in another caucus. So they promised. She promised a nationalist policy in Italy, but she played the American card once she was in power. So Europe has absolutely no political elite. Europe is decapitated. I'm very sorry to say that because I'm a European, but you cannot do anything anymore. The only hope we can have is, for instance, the good results of the last election in Switzerland, because they said we want to keep the neutrality, which is very important. So you have hope in Germany, but I don't think they will have enough votes, the AAFD. You have the neutralist in Austria. They can reach power. The good news was the election in Slovakia. And of course, the Hungarians, they are in good hands and they don't change. So the power, the most hopeful situation in Europe is in Hungary for the moment. But I'm very sorry to tell you, you the young student from Bolivia,
to say that there is nothing to do in Europe. The problem is the political consciousness of the people. You don't find people who are political conscious anymore. Then everything is woke. The most silly questions are debated in Parliament, like to say, if you want to become a woman, you will get money from the Social Security. If you want to suppress St. Nicholas because it's traditional, etc. They are completely destroying the traditional aspects. In France, you have a church burning every week, not only Notre Dame. No, Spain is in a situation, I suppose you have heard more, even you have in the New World, you have heard more than we in Belgium, because they don't say anything, even if there was a demonstration of Spanish nationalists here in Brussels, but they don't say anything in the media. They don't say anything. We don't watch television anymore because you don't have any news. For instance, we have here in the discussion talked about India. There was a question asked about China, about Russia, the position of Turkey, etc. But you don't have any of these news in the mainstream media on television. Nothing. Everything is dead in Europe, and an elderly population. There are many more old people like me than young people in school age. That's a terrible situation. We see here Brussels. We see Brussels dying. There is nothing anymore. Bueno, el profesor Steuckers responde a la pregunta diciendo que ya había hablado sobre este tema a Radio France, en la entrevista de Radio France que prometió enviarnos ayer. Ya había respondido a estas preguntas, pero él dice que Europa perdió su oportunidad de volverse independiente de los Estados Unidos en 1990, la caída del muro de Berlín, la destrucción de todo esto. Europa tuvo una oportunidad de volverse independiente, pero esa oportunidad desapareció. Desapareció en su momento. Hoy en día, por ejemplo, pues los Estados Unidos se apresuraron, realmente se movieron muy rápido, sobre todo en Europa oriental, para llevar a cabo todo este proceso pues, de sometimiento, de resometimiento de Europa bajo su mandato. Eso llevó, por ejemplo, a que hoy en día pues, en Europa se ha perdido gran parte de toda esta conciencia política. De hecho, él recuerda cuando tradujo, pues una de las primeras cosas que de hecho tradujo de Alexander Dugin, del profesor Alexander Dugin, en su época fue un artículo acerca de la guerra de Yugoslavia, pues de la guerra entre los pueblos de Yugoslavia, hablando de que este era un anticipo de lo que hoy en día pues conocemos como la lucha, pues la guerra de civilizaciones entre una Bosnia que era representante del mundo musulmán, los eslovenos y los croatas como representantes del mundo germano católico y los serbios como últimos representantes, pues, como representantes del mundo ruso ortodoxo, que esta lucha se dio en su momento y que fue un anticipo de todos estos conflictos que hoy en día nosotros estamos viendo actualmente. Por supuesto, la destrucción, por ejemplo, de Yugoslavia fue un último golpe a la conectividad, pues a las conectividades, a las líneas de conectividad que existían en la Europa de ese entonces. Ahora los chinos han intentado volver a proponer, o sea, un país extraeuropeo ha intentado volver a proponer que se desarrolle esta conectividad, pero esa conectividad se perdió.
pues la que existía, por ejemplo, entre Verona y el Adriático, o entre todo este río del Danubio, que era, pues, o sea, que fue parte, pues, de toda esta civilización. Todo eso se fue destruido en ese entonces, fue destruido durante la guerra de Yugoslavia, y Europa, pues, ha entrado en un proceso, digamos, de descomposición de su realidad política, social y cultural desde entonces. Esa pérdida, por ejemplo, como la llamaba Alain de Benoist, que Europa y el tercer mundo es una misma lucha en contra del mundo occidental, pues de ese mundo atlántico, pues eso se perdió, o sea, eso quedó socavado. Hubo un intento en Europa a principios de los años 2000 de crear un eje París, Berlín, Moscú, que fue propuesto, por ejemplo, por los presidentes, pues, de Francia, Chirac, el presidente pues Gerhard Schröder de Alemania, y el Schröder. ¿qué? Schröder, y el presidente Putin. De todos ellos, el único que quedó fue Putin. Pues Schröder fue expulsado, de hecho, hace unos años por ser amigo de Putin, personal de Putin, de su propio partido, que era el Partido Socialdemócrata alemán. Fue expulsado de ese partido, pero él dejó en su época, pues, la construcción ya en papel, que luego se ejecutó posteriormente a su mandato, de los dos gasoductos, Nord Stream. Chirac, por su parte, fue totalmente, pues, o sea, pues resultó demasiado corrupto, para decirlo en términos latinoamericanos. El tipo, pues, siguió otro rumbo y finalmente salió de la política. Y hoy en día, por ejemplo, en Europa podemos decir que ya no hay conciencia política, o sea, la conciencia política de las personas ha sido totalmente neutralizada, no existen líderes. Todos los líderes actualmente de Europa son líderes pro-atlantistas, sean, por ejemplo, el salido gobierno de esta finlandesa, que fue apoyada por la izquierda, o el gobierno de derecha, por ejemplo, de Meloni en Italia. Todos esos gobiernos han demostrado ser totalmente pro-estadounidenses, sea que se presenten como nacionalistas, como progresistas, etcétera. Todos han sido totalmente pro-estadounidenses. De hecho, ya no hay debates reales, ni siquiera en la televisión. La gente ha dejado de ver la televisión también, porque ya en la televisión ni siquiera se habla de las posiciones de Rusia, de China, de la India, de Turquía, frente al mundo actual, frente a los acontecimientos actuales. Y la política ya gira alrededor de temas sin importancia, que ya no tienen, pues, una cabida real, como por ejemplo si los hombres se quieren convertir en mujeres o no, si quieren dejar de lado su apellido o no, si se deben nombrar a los padres con una X o no, o progenitor uno o no. Todo, o sea, ha perdido por completo su sentido en la política real, y lamentablemente, pues, es lamentable decirlo, y yo soy que lo dice, lamentablemente ya no hay realmente un debate político allá. Y en Europa, pues, no hay movimientos jóvenes que estén dispuestos a salir de la Unión Europea o ponerle fin a este proceso de destrucción de la sociedad europea que se ha llevado, pues, en los últimos años. En ese sentido, pues, él lo lamenta mucho, pues, en Francia y en España, por ejemplo, en Francia se queman iglesias todas las semanas, no solamente en Notre Dame, todas las semanas se queman iglesias. En España, por ejemplo, las marchas que se han hecho en contra del separatismo catalán ni siquiera aparecen en las noticias ya. Todo eso ha sido totalmente suplantado por cosas y asuntos insignificantes, y ya, pues, ese sería el resumen. Es lamentable ver esa situación en Europa, y realmente, pues, hay una indiferencia general hacia ese tema en estos momentos.
Ese sería el resumen de la respuesta. Y mencionó también al final, me parece, Juan Gabriel, que si hay algo de reacción, se mantiene esto en Europa del Este, ¿no? Sí. Si hay algo de reacción, todavía se mantiene en Europa del Este, pues en países como Hungría, como Eslovaquia. De hecho, lo máximo que se puede esperar es la neutralidad con respecto, digamos, a Rusia, que por ejemplo el nuevo gobierno de Suiza, los gobiernos, por ejemplo, de Austria, que están ganando mayorías, pero todavía están fuera del gobierno, o lo que pasa pues con Hungría, lo que pasa con Eslovaquia, pues con el nuevo gobierno también de Eslovaquia, que ha pedido la neutralidad con respecto a Rusia, y todo eso es lo máximo que se obtiene hoy en día en Europa, ¿sí? Y sobre todo en las partes de Europa del Este, ciertas partes de Europa del Este, que han tenido mal que bien una relación con Rusia, o sea, ya sea buena o mala, todo, es como lo máximo que hay en el panorama político actual, o sea, sí. En Europa. Muy bien. The best magazine that appears every week in Europe is the Austrian one, Zurzeit. La mejor revista que aparece hoy en día, pues, El Tiempo. En Alemania es Zurzeit, del Tiempo. Austria. En Austria. Because you have very interesting articles, and it's a pity because it's of course in German. And it's maybe difficult, but it's possible to translate with DeepL, for instance, with a software. Like I use it because otherwise I would not be able to translate 10 or 12 text every day. You know? Yes, I used to, the DeepL. I used to. Yeah. Well, okay. So it could be interesting to try to have the articles, and especially one journalist who makes interview is Bernard Tomaszitz. He's certainly for international affairs the best journalist within the let's say non-conformist, anti-contra-hegemonica, like you say, in the group, and he's able to work tremendously efficiently. Every week you have interviews, articles, and they are very good. El profesor Steuckers pues, nos habló de la revista Zurzeit, El Tiempo, que es una revista que considera que es lo mejor que se publica en estos temas políticos actualmente, desde una perspectiva contrahegemónica, que nosotros llamaremos una perspectiva contrahegemónica, llevada a cabo por varios analistas, periodistas, que sacan entrevistas muy buenas acerca de estos temas. Lamentablemente está en alemán, pero usando, por ejemplo, traductores como DeepL, se puede acceder a gran parte de esta información que tiene la revista y que podría difundirse, por ejemplo, en los diferentes idiomas que hay acá. Se puede acceder a ella. Más o menos es interesante y se puede reconsiderar como una, pues, o sea, esta publicación semanal se puede considerar como una de las principales que se realizan estos temas políticos actualmente. Y sigue siendo una publicación también marginal en el ámbito europeo. There are other magazines, of course, but this one is very interesting. Very often he interviews Dr. Dugin, Professor Dugin too. So también existen otras entrevistas, pero por ejemplo esta pues es muy interesante. De hecho han traducido, por ejemplo, también entrevistas al profesor Dugin. Han hecho entrevistas del profesor Dugin en ella y las han publicado en esta revista. Entonces es para tener en cuenta estos medios alternativos que todavía quedan en Europa y que se pueden consultar. Bueno. Muchas gracias. Bueno, thank you very much, Professor Steuckers. We have to have you again for this academic endeavors in our Latin America. Thanks a lot. In the name of Proyecto Patria, Asia TV from Argentina y Cray from Nicaragua. Bueno, amigos, estamos llegando ya a la parte final. Hemos tenido al profesor Robert Steuckers
destacado intelectual europeo de talla mundial y con una trayectoria pues de más de 30, casi 40 años, pensando, reflexionando. 50 años de militancia. 50 años. 50 años de militancia, imagínense ustedes, 50 años. 73. 73 años. Bueno, esperamos. No. Since 1973, we started from France and it was at the same time the first issue of the magazine Éléments. And but we were starting when I was 17. Now I'm 67. Congratulations, profesor Steuckers. Congratulations, sincerely. Ya escucharon, 50 años de lucha por la liberación de Europa que aún sigue en pie, ¿no? Sigue en pie el profesor Steuckers, pensando, reflexionando, haciendo política, militancia auténtica, y por eso lo admiramos, por eso lo reconocemos y por eso lo hemos invitado a este curso magistral, Fundamentos de la Geopolítica. Muchas gracias. Thank you, profesor Steuckers. See you again. Hasta luego. Okay, nice to meet you. Profesor Robert. Merci beaucoup, monsieur Steuckers. It was my pleasure. It was my pleasure. Okay. Hasta la próxima. Muy atentos a la próxima entrevista, conferencia. Saludos cordiales. Sí, saludos. Profesor, gracias. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las matemáticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes.